Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos de vuelta. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla, porque hoy nos sumergimos en un tema que, como saben, ha estado en boca de todos y sigue encendiendo la llama de la curiosidad, la supuesta dificultad de Kerem Bürsin para pasar página y olvidar a Hande Erçel. Sí, lo sé, es un tema que ha dado mucho de qué hablar, que genera debates apasionados en redes sociales, en foros y en las charlas de café. Así que prepárense porque hoy vamos a desentrañar un poco este misterio, analizando las posibles razones, los indicios y las señales que podrían sugerir que efectivamente el pasado sigue rondando a nuestro querido Kerem. Pero como siempre, antes de zambullirnos en el análisis, si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No olviden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos sobre el fascinante mundo de las series turcas, y por supuesto, dejen sus comentarios. Me encanta leerlos y saber qué opinan ustedes. Ahora sí, comencemos a desentrañar este enigma. La pregunta del millón: ¿por qué Kerem Bürsin, supuestamente, no puede olvidar a Hande Erçel? Es una pregunta que resuena en la mente de muchos fans y curiosos. Y como siempre digo, no somos adivinos, no podemos leer la mente de nadie. Pero sí podemos analizar lo que vemos, lo que escuchamos y lo que se deduce de ciertas acciones y declaraciones. Asterisco asterisco el comienzo, el fenómeno Love is in the air y el nacimiento de un romance asterisco asterisco. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con la historia, retrocedamos un poco en el tiempo. La chispa que encendió todo este debate fue la serie Love is in the air. Esta producción catapultó a Kerem Bürsin y Hande Erçel a la fama internacional, convirtiéndolos en ídolos de millones de personas. Durante el rodaje, la química entre ellos traspasó la pantalla, y comenzó a florecer una relación amorosa. La conexión entre Kerem y Hande en la serie era palpable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que interactuaban, todo indicaba una conexión especial. Y para alegría de los fans, esa magia no se limitó al set de grabación. La pareja confirmó su relación, desatando la euforia entre sus seguidores. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y cariño hacia esta pareja, que parecía sacada de un cuento de hadas moderno. Su romance, aunque relativamente corto en términos de tiempo, fue intenso y mediático. Los fans, obvio, estaban encantados y los apoyaban incondicionalmente. Se convirtieron en el centro de atención, en la pareja perfecta para muchos. Sus apariciones públicas, las fotos en redes sociales, los rumores y las noticias, todo era objeto de interés y análisis. Asterisco asterisco el final, un desenlace inesperado y el comienzo de la especulación asterisco asterisco. Pero como suele ocurrir, las cosas no siempre son como las pintan. Después de poco más de un año, la pareja anunció su separación, dejando a muchos con el corazón roto. La noticia fue un shock para muchos, y el impacto se sintió en todo el mundo. Las especulaciones sobre los motivos de la ruptura no se hicieron esperar. ¿Qué había pasado? ¿Por qué una pareja que parecía tan enamorada había decidido poner fin a su relación? Y aquí es donde las cosas se ponen verdaderamente interesantes. Porque, ¿qué ocurre cuando una relación que ha sido tan pública y significativa llega a su fin? Pues cada persona lo vive de manera diferente. Pero en el caso de dos figuras públicas, la situación se vuelve aún más complicada. La exposición mediática, las especulaciones de la gente y el escrutinio constante de los medios de comunicación pueden hacer que el proceso de superación sea mucho más difícil y lento. Asterisco asterisco indicios y señales, ¿qué nos sugieren las acciones de Kerem? Asterisco asterisco. Una de las primeras señales que muchos fans apuntan como evidencia de que Kerem no ha superado a Hande son las publicaciones en redes sociales. No me refiero a mensajes explícitos ni a declaraciones directas. Pero muchos notan que de vez en cuando Kerem comparte fotos o vídeos que, según ellos, podrían ser interpretados como indirectas. Asterisco 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 las fotos y los vídeos asterisco asterisco un paisaje que evoca recuerdos, un lugar que podría haber sido significativo para la pareja, o incluso una canción que habla de desamor y nostalgia. Estos detalles son analizados con lupa, y cualquier similitud con momentos compartidos con Hande es inmediatamente señalada. Asterisco 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 los comentarios y las reacciones asterisco asterisco un me gusta, en una publicación relacionada con Hande, un comentario en una foto de alguien que la conoce, o incluso una respuesta ambigua a una pregunta sobre ella son interpretados como señales de que el pasado aún está presente en su vida.
Asterisco 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 la música asterisco asterisco la música es un lenguaje universal, y a menudo se utiliza para expresar emociones y sentimientos. Los fans suelen prestar especial atención a la música que Kerem escucha y comparte. Canciones que hablan de amor, pérdida, nostalgia o anhelo son analizadas en busca de pistas sobre sus sentimientos. Asterisco asterisco. Asterisco el lenguaje corporal asterisco asterisco en ocasiones, el lenguaje corporal puede revelar más que las palabras. Los gestos, las miradas, la forma en que Kerem se comporta en público son objeto de análisis. Un gesto de tristeza, una mirada melancólica, o incluso un breve silencio al ser preguntado por Hande, pueden ser interpretados como señales de que el recuerdo de su relación aún lo afecta. Es importante ser cautelosos con estas interpretaciones. La imaginación de los fans es muy poderosa, y tendemos a buscar patrones donde quizás no los haya. Pero es innegable que cada pequeña acción de Kerem es analizada con lupa, y cualquier gesto es interpretado como una señal de que el pasado sigue presente. Asterisco asterisco entrevistas y declaraciones, diplomacia y misterio asterisco asterisco. Otro punto importante es el tema de las entrevistas y las declaraciones. Kerem, como figura pública, es frecuentemente cuestionado sobre Hande. Los medios de comunicación, los periodistas y los presentadores de televisión no pierden la oportunidad de preguntarle sobre su relación pasada. ¿Cómo reacciona él ante estas preguntas? Pues en general, trata de ser diplomático. No niega la relación, pero tampoco se extiende demasiado en el tema. A veces responde con una sonrisa un tanto nostálgica, a veces con un tono más serio. Pero en muchas ocasiones evita entrar en detalles, diciendo que es algo que pertenece al pasado y que prefiere mantener su vida privada. Asterisco 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 evitar las preguntas directas asterisco asterisco a menudo, Kerem intenta evadir las preguntas directas sobre Hande, cambiando el tema, hablando de sus proyectos actuales o simplemente respondiendo de forma genérica. Asterisco 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 el respeto y la cordialidad asterisco asterisco siempre se muestra respetuoso y cordial al hablar de Hande. Nunca la critica ni habla mal de ella. Esto puede interpretarse como una señal de que aún guarda cariño por ella, o simplemente como una muestra de educación y madurez. Asterisco 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 la protección de la privacidad asterisco asterisco en muchas ocasiones, Kerem enfatiza la importancia de proteger su vida privada. Declara que prefiere no hablar de su relación pasada por respeto a su intimidad y a la de Hande. Ahora, ¿es esto una señal de que no la ha olvidado? Pues, no necesariamente. Es más probable que simplemente quiera proteger su privacidad, o que no quiera alimentar más especulaciones. Sin embargo, el hecho de que evite el tema y no ofrezca respuestas claras, alimenta la curiosidad y el debate. Asterisco asterisco factores clave, ¿qué mantiene vivo el tema? Asterisco asterisco. ¿Qué hace que este tema sea tan persistente? Creo que hay varios factores clave que contribuyen a ello. 1. Asterisco asterisco la química innegable asterisco asterisco la química entre Kerem y Hande en Love is in the Air fue innegable. Su conexión era tan evidente que muchos fans soñaron con que esa magia continuara en la vida real. Verlos juntos en pantalla era como presenciar un cuento de hadas moderno, y esa conexión especial trascendía la ficción. 2. Asterisco asterisco la popularidad de ambos actores asterisco asterisco Kerem y Hande son dos figuras muy queridas, con una gran base de fans que están constantemente pendientes de ellos. Su fama y el cariño del público hacen que cualquier detalle sobre sus vidas personales sea de gran interés. 3. Asterisco asterisco el misterio y la ambigüedad asterisco asterisco la falta de una declaración oficial, la ambigüedad de algunas reacciones y las constantes especulaciones alimentan la curiosidad y hacen que el tema siga siendo relevante. La incertidumbre y el misterio son ingredientes clave para mantener el interés del público. 4. Asterisco asterisco la presión mediática asterisco asterisco los paparazzi, los medios de comunicación, los canales de chismes, todos están atentos a cualquier detalle que pueda relacionar a Kerem y Hande. Una foto en el mismo lugar, una coincidencia en una fiesta, cualquier cosa es suficiente para generar titulares y rumores. Esto sin duda dificulta que ambos puedan avanzar y construir nuevas relaciones sin que el pasado sea constantemente recordado. 5. Asterisco asterisco la naturaleza expresiva de Kerem asterisco asterisco Kerem es una persona muy expresiva. No es de los que oculta sus emociones. Y a veces sus gestos, sus miradas y la forma en que habla sobre ciertas cosas pueden ser interpretados de diferentes maneras.
Es una persona sensible con una personalidad fuerte y que no tiene miedo de mostrarse tal cual es. Esto, en ocasiones, juega en su contra, ya que cualquier mínimo detalle es analizado y reinterpretado por la gente. El papel de Ande, ¿qué nos dice su comportamiento? ¿Qué hay de Ande en todo esto? Ella, por su parte, ha mantenido una actitud similar. Siempre ha sido respetuosa con Kerem, pero también ha tratado de dejar claro que su relación es cosa del pasado. Ha rehecho su vida, ha tenido otras relaciones y ha demostrado que está enfocada en su carrera y en su felicidad personal. Enfoque en su carrera. Ande ha demostrado ser una actriz talentosa y comprometida. Se ha enfocado en su trabajo participando en nuevos proyectos y consolidando su éxito. Esto sugiere que está centrada en su futuro profesional y en el crecimiento personal. Nuevas relaciones. Ande ha tenido otras relaciones después de su separación de Kerem. Esto indica que está dispuesta a seguir adelante y a buscar la felicidad en el amor. Discreción en las redes sociales. Al igual que Kerem, Ande es cuidadosa con lo que publica en redes sociales. Evita hacer declaraciones directas sobre su relación pasada y se enfoca en compartir contenido relacionado con su trabajo y su vida personal. A pesar de todo esto, la llama de la curiosidad no se ha extinguido. Muchos fans, por ejemplo, han notado que Ande a veces publica fotos en redes sociales que podrían ser interpretadas como indirectas. O que en ocasiones responde de manera ambigua a las preguntas sobre Kerem. Pero al igual que con Kerem, es importante no caer en la sobreinterpretación. Conclusiones. ¿Qué podemos concluir realmente? Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Como dije al principio, no podemos saber a ciencia cierta qué pasa por la cabeza de Kerem Bürsin. No tenemos acceso a sus pensamientos ni a sus sentimientos. Pero sí podemos decir que el tema de su relación con Ande sigue siendo relevante debido a la intensa química compartida. La química que compartieron en Love is in the Air dejó una huella imborrable en el público. La expectación que generaron fueron una de las parejas más queridas del momento, y su historia de amor cautivó a millones. El cariño que el público les profesa. Ambos actores son muy queridos y respetados por sus fans. La presión mediática, la constante especulación y la falta de una declaración definitiva alimentan la curiosidad y hacen que el tema siga candente. En resumen, hay indicios, señales, gestos y declaraciones que pueden llevar a la conclusión de que Kerem, de alguna manera, no ha olvidado del todo a Ande. Sin embargo, también es posible que simplemente esté protegiendo su privacidad, o que la exposición mediática haga que cada uno de sus movimientos sea analizado con lupa. Lo que sí es cierto es que su historia de amor y desamor en Love is in the Air fue un fenómeno que marcó a una generación, y que los fans, aún hoy, siguen soñando con un reencuentro, aunque sea en la ficción. Reflexiones finales. ¿Qué esperamos del futuro? En última instancia, la historia de Kerem y Ande es una lección sobre el amor, la fama y la dificultad de superar el pasado en el ojo público. Es un recordatorio de que, detrás de la imagen pública, hay personas con sentimientos y emociones. Es importante respetar su privacidad y permitirles avanzar en sus vidas. Ya sea que Kerem haya superado a Ande o no, lo importante es que ambos sean felices y estén en paz consigo mismos. La especulación y los rumores son inevitables en el mundo del espectáculo, pero también es fundamental ser conscientes de que no siempre tenemos acceso a toda la información. Debemos ser cautelosos con nuestras interpretaciones y evitar sacar conclusiones precipitadas. Consideraciones adicionales. El rol de los fans. Los fans son una parte fundamental de esta historia. Su apoyo, su entusiasmo y su curiosidad son lo que mantienen vivo el interés por Kerem y Ande. Sin embargo, también es importante que los fans sean respetuosos con la privacidad de ambos actores y eviten acosarlos o invadir su espacio personal. El impacto en la carrera profesional. La atención mediática sobre la vida personal de Kerem y Ande puede tener un impacto en sus carreras profesionales. Es importante que ambos actores sepan manejar esta situación y se enfoquen en su trabajo. El futuro de la relación. Es posible que Kerem y Ande vuelvan a estar juntos algún día.
Nadie lo sabe. El futuro es incierto. Pero lo importante es que ambos sean felices y estén en paz consigo mismos. Bueno, amigos, espero que este vídeo les haya gustado. Hemos analizado un tema que ha generado muchísima conversación y que sigue siendo objeto de debate. Recuerden que esta es solo mi opinión, basada en lo que he visto y escuchado. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que Kerem realmente no ha superado a Hande? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. No olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido sobre el fascinante mundo de las series turcas. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta pronto.